Usted menciona el tema de empleo público. Eso también tiene que ver, bueno, es una discusión que se está dando en este momento. Yo quisiera preguntarle a Jay, que no nos acompañó la semana pasada. Jay, Sebastián menciona esto de las disparidades entre una secretaria en un lugar y otra secretaria en otra institución y otra secretaria fuera del sector público. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Debería una secretaria ganar lo mismo independientemente de la institución donde esté o fuera de la institución donde esté? O fuera del sector donde esté. Vamos a ver, yo creo que, no sé, es que hay una interpretación que puede ser muy errada en esta parte. Yo entiendo que se establecen como escalones, digámoslo así, de acuerdo a la actividad que se realiza. Ahora, el por qué existen las convenciones colectivas tiene que ver en que esa negociación deviene de condiciones específicas y particulares de ciertas condiciones. Bueno, o sea, lo dije el doble. O sea, eso responde a que hay condiciones que no son iguales para la secretaria acá que la secretaria que vive en, no sé, ponele en Coto. Me explico. Entonces yo sí creo que pasar así una rebanada y tajar a toda la gente por igual y vetar el derecho de una negociación directa de por qué hay esas condiciones salariales, yo creo que es un error. ¿Ok? Ahora, creo que aquí también hay un tinte súper academicista de cómo valoramos nosotros los trabajos, que eso es otro problema. Porque entonces siempre sale, perdón, Sebas, pero lo voy a tener que decir así, siempre sale el liberal fachito que llega y dice, es que no es posible que un guarda de la UCR gane 1 millón y un escándalo que uno, cuando Otto Guevara hizo eso, lo sacó de contexto porque el man estaba cobrando como los 4 meses de extras que la U no le pagaba y en general, que eso es un problema general que tiene, por lo menos la entidad pública, yo lo conozco bastante de cerca. Pero entonces hay un debate más profundo que es cómo nosotros valoramos el trabajo humano y la mano de obra calificada o no calificada y estas varas, y cómo valoramos que, ay, es que el catedrático sí merece los 6 millones, bla, 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 bla. Entonces ahí hay mucho tinte de eso, porque entonces nosotros creemos que en serio una secretaria que solo atiende el teléfono y recibe gente, sí merece un, digamos, un salario muy bajo. Entonces yo creo que ese es el principal problema que tiene como esta discusión de los salarios. La propuesta del empleo público de la vara de hacer un salario universal también es un problema, porque, por ejemplo, de nuevo, al Ministerio de Educación Pública, que esa es mi experiencia, tiene incentivos salariales que a mí me parece que son muy importantes y que no deberíamos renunciar, que son, por ejemplo, eso, no es lo mismo que yo brete aquí en las zonas más peligrosas de Punta Arenas, ¿verdad? Que no es lo mismo que mi trabajo, por ejemplo, es muy distinto, que eso no pasa, ojo, porque eso no pasa. A los docentes no se les paga absolutamente nada del material que invierten, nada del material. O sea, es como una cosa así. Usted tiene que tener super full de lecciones para que el MEP le reconozca como 10 rojos a la quincena, una hora así es lo que le reconoce. En el grado de los grados más altos. Pero el resto de la plebe no le pasa eso. Entonces, por ejemplo, hay trabajos que implican condiciones de inversión particulares del empleado, del trabajador, que yo creo que tienen que estar representadas en su salario. Y eso no va a ser igual en todo lado. Ese es el chiste. No es lo mismo trabajar aquí que trabajar en un lugar súper tranquilo, ¿verdad? Con un Pero, alto índice perdón, de desarrollo, usted etcétera, etcétera. en qué medida reconoce usted de que en casos donde no existen estos factores como el que usted menciona de la geografía de donde uno está trabajando, que suceden igual disparidades, donde la persona básicamente está en instituciones con las mismas condiciones y solo porque está en una institución distinta gana muchísimo más que otra? ¿En qué medida reconoce usted que eso pasa en el país? ¿Institución a qué te referís? ¿A público, privado o a como Institución, pero iguales? institución es público. Ok. Sí, no sé, yo creo que hay que revisar casos de casos. O sea, yo no les voy a decir que la disparidad injusta no existe, porque yo, en la misma Universidad de Costa Rica lo hemos visto todos los años, toda la vida. Yo eso lo reconozco. Las famosísimas vacas sagradas también es como, porque a alguien le pagan 6 millones, digamos, no tiene ningún sentido. Pero sí creo que son casos muy específicos que habría que investigar, que saber de dónde es que viene eso,
Pero decir, ah, sí, es que todos los profesores desde Talamanca hasta, no sé, Peñas Blancas tienen que ganar lo mismo. Es una valoración es una valoración que yo creo que hay que tenerle muchísimos cuidados. Que no digo que, o sea, yo creo que tiene que establecerse un piso y los salarios mínimos son algo importante. Que ojo, el salario mínimo en este país es un asco. Ni siquiera crece en referencia a cómo crece el costo de la vida. Eso es inaudito. Sí me parece incluso, que por eso te preguntaba, que las diferencias entre el sector público y el sector privado sí son un problema gravísimo. Y ese problema viene directamente de la inexistencia de los sindicatos y de la posibilidad de que la gente en el sector privado se pueda defender y defienda, con la redundancia, sus condiciones laborales. Okay. Ojo, no, porque es que pero antes dice, en eso, de hecho, es que el discurso liberal es decirle, porque es jugar literal con el pan de la gente, es decirle, vea usted, empleado privado, el empleado del sector público es su enemigo porque es un maldito que cobra un montón, en lugar de decirle, nosotros somos unos huevones que no queremos que usted en el sector privado tenga condiciones dignas de trabajo y gane decentemente. ¿Me explico? Es una discusión que se manipula muchísimo desde la otredad. Y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque de ahí es donde dicen, ah, sí, todo el mundo, los empleados públicos son unos ladrones que se roban un salario. Me explico, en lugar de decir, no, en la empresa privada se abusa de la gente y no le pagan, bueno, no tiene que pagar. A mí como periodista me parece que en este tema el problema es que ninguno de los dos lados, y estoy siendo reduccionista, porque obviamente hay más que solo dos lados, quiere reconocer que el problema que describe el otro lado tiene su magnitud en el asunto. Con esto me refiero a lo siguiente. Yo pensaría que un Sebastián, no digo que un Sebastián Trejos, pero un Sebastián, estaría dispuesto a reconocer que hay ciertos puestos de trabajo en los que se amerita un incentivo. Porque eso además de por sí existe en el sector privado, ¿verdad? Ya, o sea, hay gente, y en otros países donde la movilización es todavía mayor, ¿verdad? O sea, donde es como, te vas a Alaska, amigo, o no, y pues se le reconoce un incentivo por eso. Yo pensaría que ese lado estaría dispuesto a reconocer, un Sebastián estaría dispuesto a reconocer eso. Vamos, lo que usted menciona me parece que lo que Jay dijo de, no es lo mismo una persona docente trabajando en una zona peligrosa, una zona además donde cuesta que la gente llegue, cuesta contratar profesionales, cuesta que personas con la capacitación que se ocupa para esa zona, conseguirlas, ¿verdad? Creo que hay muchas personas que estarían dispuestas a decir, sí, hay un incentivo. Por el otro lado, sucede que una secretaria en el INS gana mucho más o mucho menos que una secretaria en el ICE. ¿Por qué? Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Creo que hay que revisar casos. ¿Verdad? Es que es eso, no sé por qué no sabemos. El asunto es que este ejemplo del ICE, porque eso sobre todo pasa con las instituciones autónomas, ¿verdad? Y todo el rollo. Porque, de hecho, por ejemplo, lo que es gobierno central tiene toda, aunque hay igual disparidades, tienen salarios muchísimo más, o sea, una secretaria en gobierno central tiene un salario muchísimo más inferior al de una persona, a una secretaria de una institución autónoma. La raíz de eso, pues, padres fundadores, y digo padres, pues, porque eran tipos, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo? Entonces, el asunto es que a mí me parece que nunca se llega a nada porque no se reconoce mutuamente que ambas cosas pasan y que ambas cosas pasan en una magnitud sustantiva, ¿verdad? Yo le puedo poner un ejemplo. En la bendita reforma al empleo público, que está todavía en discusión, pero ya los textos básicamente están, hubo mucha discusión para que se incluyera un permiso para que las personas, si se les enfermaba su familiar, pudieran ausentarse hasta como por 2 años con goce de salario, y creo que se podía renovar uno tercero. La diputada que impulsó eso, entre las diputadas estaba Paola Vega. Yo a Paola Vega la entrevisto y le pregunto una pregunta que tenía mi padre. Y la pregunta que tenía mi padre era, ¿por qué? ¿Qué hace diferente a un funcionario del sector público que se le enferma su familiar a mí? Porque yo en el sector privado no. El asunto está que aquí hay 2 maneras de verlo. Yo me imagino, no quiero poner palabras en boca de nadie, pero me imagino que una Jay
estaría dispuesto, lo que diría, y me corrige si me equivoco, es, bueno, es que desde el sector privado también debería existir eso. El asunto ahí es hasta dónde es económicamente factible que eso suceda. Porque una cosa es que un permiso sin goce de salario, con goce de salario por 2 años se le extienda desde una mega empresa a una pyme que extienda, ¿verdad?, por 2 años un permiso sin goce de salario. Y otra cuestión de verlo es como, bueno, pero es que pucha, si lo están haciendo para empleo público, ¿por qué no lo hace para empleo privado? Y la respuesta de Paola Vega fue, sí, hay que hacerlo, pero el asunto es que hay un largo historial de que las reformas estas suceden para empleo público. Más allá de que coincidamos o no en si son justas o injustas, pero suceden en empleo público y no suceden para empleo privado. Entonces, más bien se hacen más grandes las brechas desde la institucionalidad, ¿verdad? Porque las brechas del mercado, digamos que son más difíciles, ¿verdad? Con mercado me refiero, por ejemplo, a las violaciones al salario mínimo, ¿verdad? Aquí sabemos, de ahí, eso es muy difícil, de ahí, el recurso humano no les da, etcétera. Pero que la misma institucionalidad amplíe las brechas, mae, eso es lo que tiene al país polarizado en estos temas y enojado. Entonces yo cuando... Es que es el propio, es justamente el propio para eso, para enemistar a la gente. Bueno, el asunto es que entre nosotros, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, veo que Jay coincide conmigo, no sé si Sebastián y Flavia coinciden conmigo en que eso es lo que está pasando. Porque el asunto es que ambos problemas existen con una magnitud sustantiva. Ambos problemas. Pero cuando yo entrevisto a las personas, yo lo que veo es como, es que eso pasa en algunos casos, pero el verdadero problema es este. Y el otro lado es lo mismo. Eso pasa, pero mae. Y el problema se hace más grande porque entonces todo el mundo está así y nadie trabaja el problema sustantivo, que es donde se unen los dos Venn diagrams, los diagramas de Venn, o como se diga. Entonces, bueno, Flavia, ¿usted coincide con este análisis que he hecho? Sí, digamos, obviamente hay un La problema esperaba de más los dos convencida, lados. pero ok. No, obviamente hay un problema de los dos lados, porque, y es algo yo creo que hasta cultural de este país, como, y eso que decís de no volver a ver y de hacer como si no está pasando. Entonces las cosas siguen avanzando y siguen empeorando, pero sí creo que es importante, obviamente, ver todo eso de todos esos pluses salariales. También creo que las personas que han llegado a tener esos salarios muy altos, también es porque el sistema se los ha permitido. Entonces, también veo un poco injusto como decirle, no, ya no, porque también tienen proyectos de vida y cosas así, pero quizás sí, reformar todo para que sí allá todo sea más uniforme y para que esos escalones sean mucho más lógicos y más en acorde a una economía normal. Y en cuanto al sector privado, bueno, es los intocables, las vacas intocables ahí, las vacas sagradas, de que no dejan que se haga nada porque saltan, pero también es súper importante hacer legislación fuerte porque al final, digamos, por ejemplo, no sé, si se mejoran los salarios, también va a mejorar los recaudación de impuestos, y van a mejorar muchas cosas, y va a mejorar la economía del país en general. Entonces, bueno, yo las pilas. No me parece preciso decir que es el sector privado el que es el intocable, porque quienes causan... Creo que Flavia sí, se refiere a los dos. patronos. Flavia se refiere como a las cámaras empresariales que no dejan que le toquen sus condiciones impuestas a los trabajadores. Ya usted precisó más, porque las cámaras empresariales... Jay siempre me precisa, yo siempre digo algo. Y eso te entendí. Sí, creo que sí, pero por ejemplo, porque ni siquiera los patronos es suficiente precisión, porque patronos ya son todos, en pymes o megaempresas, ¿verdad? Ajá.